Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Oregairu. Mi heroína es Ikigaya Achiko. Autor Prince of Lanli. Título. Lo siento, Yukino. Te estoy robando a tu Hachiman. Yo, Seiya, he cruzado a otro mundo. El sistema me hizo un montón de promesas vacías, animándome a ir a tener romances con chicas de anime 2D. Pero cuando corrí con entusiasmo al club de servicio y abrí la puerta de golpe, un chico increíblemente guapo me miró. Se parecía exactamente a Yukino Sita. ¿Puedo ayudarte? Seiya cerró la puerta en silencio, salió completamente desincronizado y sintió que su futuro era totalmente sombrío. El viento en la azotea aullaba, y el corazón de Seiya se sentía igual de frío. Sistema, ¿por qué diablos están todas las protagonistas femeninas en tu lista, chicos? Evaluación confirmada correcta. Por favor, supera las dificultades, anfitrión. Superar mis narices. No estoy haciendo BL. El fracaso en completar la misión resultará en la repatriación. El camión del destino está actualmente a 0,001 centímetros de ti. Él y el sistema llegaron a un punto muerto durante 10 minutos enteros. Finalmente, logró sacar un solo nombre de la esquina de la lista. Ikigaya Hachiman. Bien, ella es. Seiya respiró hondo, apretó el puño hacia el sol poniente y declaró. Ikigaya-kun, te voy a convertir en mi heroína. ¿Qué? ¿Estás diciendo que es fría, torpe y que nunca dice lo que realmente piensa? No importa. En lo que soy mejor es en convertir lo imposible en realidad, esto es genial. Consulta mi reseña, nota imp. 9. Capítulo 9. Definición del objetivo. Capítulo 9. Definición del objetivo. Alzó la vista, fijando la mirada en la nuca de aquella cabeza de pelo negro que tenía delante, la cual seguía completamente absorta en su propio mundo. Cálmate, Seiya, cálmate. Se obligó a respirar hondo. Puede que el sistema sea un desastre, pero probablemente no asignaría una misión imposible de completar. Tiene que haber un gran avance. Simplemente aún no lo he descubierto. Un mes, 30 días, ya no puedo permitirme el lujo de seguir perdiendo el tiempo. Tengo que aumentar la intensidad y aprovechar cada oportunidad. Reorganizó rápidamente su estrategia en su cerebro. Su perfil actual, el del vecino inofensivo del asiento trasero que ocasionalmente necesitaba ayuda académica, tenía que renovarse por completo. Necesitaba aumentar la frecuencia de sus contactos, encontrar temas en común y crear situaciones que propiciaran interacciones poco rutinarias, pero, ¿cómo se supone que voy a hacer eso? ¿Se supone que debo imitar esos dramas adolescentes de pacotilla y tropezar y caerme a propósito justo delante de ella? ¿O debo hacerme el héroe que salva a la damisela en apuros? ¿Qué clase de angustia existe en esta escuela tan pacífica que necesita un salvador como yo? Además, conociendo su personalidad cínica, lo más probable es que me mirara con ojos fríos y críticos y me lanzara una crítica verbal devastadora. Cuanto más pensaba Seiya en ello, más se afianzaba su desesperación. El camino que tenía por delante parecía completamente oscuro. ¿En serio voy a morir justo después de transmigrar solo porque no puedo hacer que el corazón de una versión femenina del gran maestro se acelere? ¡Qué manera tan patética de morir! Si se corre la voz, los demás transmigradores se reirán de mí hasta el fin de los tiempos. Se dejó caer en la silla, con la mirada perdida en el techo. El murmullo ambiental de la pausa para el almuerzo se filtraba por la habitación como amortiguado por un grueso cristal, completamente desenfocado. ¡No! Seiya, contrólate. Sacudió la cabeza violentamente, reprimiendo con fuerza la asfixiante ola de desesperación. ¿Quién eres? Eres el loco absoluto que, usando solo una labia increíble y una guerra psicológica infalible, logró que toda una red de estafadores piramidales se volviera contra sí misma y llamara a la policía.
¿En serio una chica de secundaria ansiosa, melancólica y cínica, una versión femenina del gran maestro, va a derrotarte? ¿De qué hay que tener miedo? De repente, la conversación de unas chicas en los pupitres vecinos interrumpió el ruido caótico en la cabeza de Seiya. ¿Te has enterado? El Club de Literatura organiza esta semana un intercambio de libros poco conocidos. Incluso puedes escribir reseñas anónimas y publicarlas en el tablón de anuncios. ¿En serio? La última vez me topé con una colección de cuentos descatalogada y me lamentaba de no tener con quién hablar de ella. Clubs. La palabra impactó la mente de Seiya como un repentino rayo, atravesando instantáneamente la densa niebla. Por supuesto. Durante la secundaria, además de las clases regulares, el lugar más fácil para establecer interacciones continuas y naturales es a través de las actividades de los clubes. En la historia original, el club de servicio era precisamente el mecanismo que obligaba a Yukino, Ikigaya y Yuigahama a entrar en un círculo muy cerrado debido a diversas peticiones. Pero, ¿unirse al club de servicio? Seiya vetó la idea en el mismo instante en que se le pasó por la cabeza. ¡Qué disparate! El actual presidente del club de servicio en esta línea temporal es un hombre. ¿Pretendes que pase todos los días encerrada en una habitación con un protagonista masculino con el género cambiado, a quien mi misión original me ordena conquistar? ¿Y se supone que debo intentar ganarme a su pareja original justo delante de sus narices? Dejando de lado si el sistema reaccionaría de forma violenta, a Seiya todo el concepto le resultaba repulsivo. Además, si por accidente desencadenaba un extraño triángulo amoroso, o mejor dicho, un polígono de la perdición con múltiples lados, el panorama romántico se convertiría en un auténtico desastre. Así que tengo que encontrar uno yo mismo. En el instante en que ese pensamiento surgió, encendió una llama brillante en los ojos de Seiya. Voy a crear mi propio club. Luego, encontraré la manera de involucrar a Ikigaya Chico. Así, tendré una excusa legítima y permanente para mantener un contacto diario y prolongado. Mediante actividades compartidas en el club, podremos cultivar poco a poco la comprensión mutua. Ahora bien, ¿qué hay de la viabilidad? Su cerebro trabajaba a toda velocidad. ¿Permite la escuela la creación de nuevos clubes? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Se necesita un profesor asesor? ¿Hay una sala disponible para el club? ¿Se necesitan miembros fundadores? Consejero de la facultad, Iratsuka Shizuma. El profesor parecía preocuparse bastante por Ikigaya, y también había mostrado un interés considerable en la situación de Seiya como nuevo estudiante transferido. Si Seiya se acercara a él para hablar del asunto, con la excusa de querer fundar un club que ayudara a los estudiantes de intercambio a integrarse mejor en la cultura del campus, a la vez que proporcionara un entorno de práctica social sin presiones para ciertos estudiantes con necesidades sociales específicas, la solicitud podría salir adelante. Miembros fundadores, estoy yo, y luego tengo que incluir a... ¿Quién más? ¿Yuigahama? No, ese tipo parece un imán para el drama. ¿Ayama? Aún menos probable. Su estética no encaja en absoluto con esto. En el peor de los casos, primero conseguiré la aprobación y luego reclutaré miembros poco a poco. O, emplearé algún tipo de coerción táctica. El obstáculo más importante es, ¿cómo obligo a Ikigaya a participar? Una invitación directa resultará en un rechazo inmediato e inequívoco. Necesito crear una situación en la que no tenga más remedio que unirse, o en la que unirse no parezca tan mala idea después de todo o, podría copiar el material original y hacer que el apuesto Shizuma Sensei la obligue a entrar en el club. El cerebro de Seiya funcionaba a una velocidad nunca antes alcanzada. Un plan, aunque rudimentario, comenzaba a tomar forma. El tema del club no puede ser demasiado convencional, como los deportes o las artes tradicionales. Pero tampoco puede ser completamente aburrido, como un grupo de estudio típico. Debe encajar a la perfección con su particular forma de ser. Alguien a quien le encanta observar y analizar las relaciones humanas, pero que insiste en mantener una distancia rígida. Exacto. El Club de Observación Humana. La Sociedad de Investigación de Fenómenos Sociales. O, la Oficina de Consultoría de Dilemas. En resumen, debía sonar algo intelectual, un poco especializado y no demasiado pesado. Cuanto más lo analizaba, más se convencía Seiya del gran potencial de este camino. Aunque estaba plagado de obstáculos, era una estrategia ofensiva infinitamente mejor y más sostenible que esperar sin rumbo a encuentros fortuitos o entablar conversaciones incómodas. Finalmente, la luz de la esperanza logró atravesar las densas nubes de desesperación, iluminando una vez más las profundidades del corazón de Seiya.
La forma en que miraba la silueta de Ikigaya Hachiko frente a él ya no estaba impulsada únicamente por la ansiedad y un instinto primario de supervivencia. Ahora denotaba una mirada propia de un cazador, o mejor dicho, de un fundador de un club. Está decidido. En cuanto terminen las clases hoy, iré directamente a buscar a Iratsuka Shizuma-sensei. Ikigaya-san, mis más sinceras disculpas. Pero por el bien de mi vida, para enriquecer tu experiencia en el instituto, muy pronto te convertirás en un glorioso miembro fundador de un club totalmente nuevo. Seiya sintió que la sangre le ardía de nuevo. Pasó a una página nueva de su cuaderno y anotó con agresividad 3 caracteres enormes. Encontré un club. Justo debajo del texto, estampó un dibujo de un puño, que estaba un poco torcido, pero que prácticamente irradiaba un espíritu de lucha inquebrantable. 100 PS igual un capítulo extra. 10 reseñas en total igual un capítulo extra. 10. Capítulo 10. El club capítulo 10. El club. En el instante en que sonó la campana que indicaba el final de la clase, Seiya se levantó de un salto de su asiento. Tenía que atrapar a Iratsuka Shizuma antes de que pudiera abandonar el recinto escolar. Este era el primer paso crucial de su ambiciosa estrategia para fundar el club. Guardó rápidamente su mochila escolar, mientras su mirada recorría despreocupadamente el asiento delantero. Ikigaya Hachiko seguía empacando con su habitual lentitud. Seiya reprimió con fuerza el fuerte impulso de entablar conversación con ella. Fiel a su principio de mantener la distancia, evitar intenciones evidentes, se dio la vuelta y salió corriendo del aula. La oficina del profesorado estaba ubicada en un edificio diferente. Mientras Seiya caminaba a paso ligero, repasaba mentalmente una y otra vez el discurso que estaba a punto de pronunciar. El objetivo principal era ayudar a los estudiantes de intercambio a adaptarse y brindarles una oportunidad para el intercambio cultural. Al mismo tiempo, ofrecería un espacio relajado y sin presiones para aquellos estudiantes que no tenían experiencia o simplemente no querían participar en las actividades tradicionales y bulliciosas de los clubes estudiantiles. Sí, eso suena perfectamente legítimo en cuanto al nombre del club, la Sociedad de Investigación sobre Observación y Adaptabilidad Intercultural. No, era demasiado académico. Sonaba a Instituto de Investigación. El Club de Comunicación Calmante. Demasiado directo. En fin, el nombre ya se decidiría después. La prioridad absoluta ahora era asegurarnos de que el profesor estuviera listo y que aprobaran los papeles. Al llegar a la entrada de la oficina de profesores, Seiya se tomó un momento para calmar su respiración, que se había agitado un poco debido a la caminata rápida. Levantó la mano y llamó a la puerta. Adelante. La voz ligeramente perezosa y aterciopelada de Shizuma-sensei se escuchó desde el interior. Seiya abrió la puerta y entró. Había otros profesores en la sala. Iratsuka Shizuma estaba sentado en su escritorio, aparentemente organizando una pila de documentos. Hoy vestía un traje entallado y de corte impecable, y un cigarrillo sin encender colgaba entre sus dedos, que hacía girar por pura costumbre. Al ver a Seiya, arqueó una ceja y dejó el cigarrillo. Seiya-kun. ¿Vienes a buscarme a estas horas? ¿Te has metido en algún lío? Buenas tardes, Iratsuka-sensei, saludó Seiya cortésmente. Se acercó al escritorio, ajustando su expresión facial para parecer un estudiante que había reflexionado profundamente sobre el asunto, en lugar de actuar por impulso. Disculpe la interrupción. En realidad, tengo algo que me gustaría consultarle, sobre las actividades del club. ¿Un club? Shizuma-sensei se recostó en su silla, entrelazando los dedos sobre el escritorio con una expresión de intriga en el rostro. ¿A qué club te gustaría unirte? Ayama-san estaría encantado de presentarte a algunos. No, sensei. No busco unirme a ningún club existente, dijo Seiya, negando con la cabeza con total seriedad. De hecho, me preguntaba si podría solicitar la creación de un club completamente nuevo. ¿Fundar un nuevo club? El profesor Shizuma entrecerró ligeramente los ojos tras sus gafas. ¿Y cuál es su justificación? El Instituto Sobuya cuenta con un buen número de clubes. Fundar uno nuevo requiere una razón de peso y un plan de actividades viable. Además, se necesita al menos un profesor asesor y 5 miembros fundadores. Sí, sensei. He considerado principalmente 2 razones fundamentales, respondió Seiya, presentando su argumento bien preparado con una articulación clara y organizada. En primer lugar, como estudiante de intercambio recién llegada, he sentido profundamente las diferencias culturales y sociales.
La gran mayoría de los clubes existentes se basan exclusivamente en los intereses y hábitos sociales de los estudiantes locales. Si bien todos son excepcionalmente amables, a veces, la integración puede resultar bastante difícil para alguien que necesita más tiempo para adaptarse. Segundo, continuó Seiya, con un tono aún más serio. He notado que en nuestra clase, y posiblemente en toda la escuela, hay varios estudiantes que, como yo, no encajan del todo en el ambiente hiperactivo y competitivo de los clubes por diversas razones, o que simplemente tienen poco interés en las actividades tradicionales. También podrían beneficiarse de un espacio más relajado y autónomo, centrado principalmente en compartir intereses, el intercambio cultural o, bueno, simplemente actividades tranquilas en grupo. Shizuma-sensei guardó silencio durante unos segundos. De repente, volvió a coger el cigarrillo, se lo llevó a la nariz para inhalar brevemente y luego lo dejó de nuevo sobre la mesa. Por lo que entiendo, lo que estás ideando es básicamente un club que funcione como un santuario. Su tono no denotaba ni aprobación ni desaprobación. ¿Has pensado en un nombre? ¿Y en las actividades específicas? No podemos ofrecer un espacio exclusivo para que todos se sienten y se relajen, aunque eso también está bien, aún no me he decidido por un nombre definitivo. Pensé que podríamos pensarlo juntos, respondió Seiya rápidamente. El programa de actividades puede ser muy flexible. Por ejemplo, podríamos organizar encuentros de intercambio cultural donde yo pueda presentar aspectos interesantes de diferentes culturas, círculos informales de lectura o simples intercambios de idiomas. Incluso podríamos observar y debatir periódicamente ciertos fenómenos sociales y culturales tanto dentro como fuera del campus. El objetivo principal es proporcionar un entorno relajado y totalmente libre de obligaciones para la interacción. Shizuma-sensei no ofreció una respuesta inmediata. Simplemente mantuvo su mirada penetrante fija en Seiya. Seiya hizo todo lo posible por mantener una expresión completamente transparente y sincera, aunque las palmas de sus manos comenzaban a sudar. Esta versión femenina de Shizuma-sensei irradiaba un aura de intensa presión psicológica que no tenía nada que envidiarle al personaje original. ¿Y qué hay de un asesor académico? ¿Tienes algún candidato en mente? Shizuma-sensei finalmente habló, planteando una pregunta crucial que ponía en peligro la situación. Seiya reafirmó su determinación, mirándolo fijamente a los ojos. Si no le supone una molestia, Iratsuka-sensei, creo que usted es la persona más cualificada para el puesto. Posee una excelente comprensión de un estudiante de intercambio como yo, y es excepcionalmente razonable y comprensivo. La comisura de los labios de Shizuma-sensei se curvó ligeramente en una media sonrisa que no era del todo una sonrisa. ¿Ah? ¿Halagándome con tanta sutileza? Seiya-kun, sí que sabes hablar. Inclinó ligeramente el torso hacia adelante, bajando un poco la voz. Pero dime la verdad. ¿Fundar este club es realmente solo por esas razones nobles y grandilocuentes que acabas de mencionar? ¿No tendrás por casualidad una pequeña agenda personal y oculta? 100 PS igual un capítulo extra. 10 reseñas en total igual un capítulo extra. 11. Capítulo 11. Éxito capítulo 11. El éxito. Seiya quedó completamente desconcertado por la pregunta increíblemente directa de Shizuka-sensei. En una fracción de segundo, un sinfín de excusas y tácticas para desviar la atención pasaron por su mente, pero rápidamente tomó una decisión. Mezcla medias verdades con mentiras y usa una retirada estratégica para avanzar. Su mirada se volvió inmediatamente esquiva, evitando deliberadamente los ojos de Shizuka-sensei. Al mismo tiempo, sintiendo una gran vergüenza, comenzó a tartamudear. Sensei, wow, de verdad, nada se te escapa. Alzó la vista, aparentemente tras una intensa lucha interna. Para ser sincera, no es del todo por esas nobles razones. Yo, me siento justo detrás de Ikigaya-san. Me doy cuenta de que siempre está tan callada, y no parece hablar con nadie más. Tengo la sensación de que, quizás se sienta un poco sola. Pero acabo de llegar y no entiendo bien la situación como para saber qué hacer. Si entablo conversación directamente, me temo que será demasiado brusco y acabaré causándole problemas. Seiya se rascó la cabeza, ofreciendo una sonrisa profundamente contradictoria. Así que pensé que, si pudiera crear un club relativamente relajado y sin presiones, ofrecería un espacio donde alguien pudiera ser ella misma con naturalidad, quizás podría invitarla a unirse. De esa forma, aunque no hablemos mucho, al menos, contaría como una forma de compañía. O al menos, le daría un rincón donde pudiera desconectar por completo.
Tras terminar su discurso, Seiya miró a Shizuma-sensei con un dejo de inquietud, esperando su reacción mientras su corazón latía violentamente contra sus costillas. ¿Funcionará esta obra? ¿Es demasiado forzada? ¿Pensará Shizuma-sensei que soy una simple curiosa intrusa? Shizuma-sensei no respondió de inmediato. Tomó su cigarrillo de nuevo y lo hizo girar lentamente entre sus dedos. Su mirada penetrante se detuvo en el rostro de Seiya durante un buen rato. Entonces, la curva de esa media sonrisa en sus labios se ensanchó ligeramente. Sin previo aviso, extendió una mano por encima del escritorio, rodeó con el brazo el cuello de Seiya con suavidad y lo acercó un poco más. Shizuma-sensei se inclinó hacia el oído de Seiya, bajando la voz a un murmullo que transmitía un tono de absoluta claridad, bromas burlonas, y una inexplicable oleada de pura emoción. Oye, chico, dímelo sin rodeos, ¿te ha gustado Ikigaya? Seiya. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Sintió como la Q de su cerebro se sobrecargaba instantáneamente. Un momento. Este guión está completamente equivocado. Shizuma-sensei, usted es un hombre. Y es profesor. ¿Cómo puede hacerle una pregunta así a un alumno con tanta naturalidad? ¿Y qué significa esa expresión de yo ya he pasado por eso en su rostro? La voz interior de Seiya gritaba de absoluta conmoción, pero obligó a su rostro a mantener una expresión de pánico puro e incondicional. Intentó activamente zafarse del brazo de Shizuka-sensei, balbuceando su defensa. Sensei. ¿Qué demonios está diciendo? ¿Cómo es posible? Yo solo creo que, como compañeros de clase, deberíamos cuidarnos los unos a los otros. Además, los romances adolescentes están estrictamente prohibidos por las normas escolares. Al verlo agitarse desesperadamente intentando negar la acusación, Shizuma-sensei soltó una sonora carcajada. Finalmente, lo soltó y le dio a Seiya una fuerte palmada en el hombro que casi lo hizo perder el equilibrio. Vale, mira qué asustado estás. Shizuma-sensei se recostó en su silla con una sonrisa de total diversión en el rostro. Encendió una cerilla con destreza, prendió su cigarrillo, dio una calada lenta y exhaló con calma un anillo de humo al aire. Los profesores también tuvieron tu edad, ¿sabes? Los años de juventud, albergar algunos pensamientos ocultos y delicados es completamente normal. Sacudió la ceniza de la punta, con la mirada algo distante, reflejando la profunda melancolía de un veterano experimentado. Aunque debo advertirte, Seiya-kun, esa chica, Ikigaya, no es precisamente un personaje accesible. Su peculiar lógica retorcida y esa férrea defensa que levanta me provocan incluso un fuerte dolor de cabeza. Tu idea de usar un garrote para acortar la distancia no está nada mal, pero este camino, no va a ser fácil de recorrer, ¿sabes? Su tono cambió, volviendo a un matiz más serio. Sin embargo, si actúas con verdadera buena voluntad, si deseas proporcionarle un entorno que ella pueda aceptar sin sentirse presionada, en lugar de dejarte llevar por caprichos superficiales y pasajeros, sin duda puedo ayudarte. El corazón de Seiya, que había estado fluctuando violentamente con cada frase, finalmente volvió a calmarse en su pecho. Rápidamente ofreció una garantía férrea. Sensei, no se preocupe. No tengo ninguna mala intención. Solo quiero intentar hacer lo que pueda. Shizuma-sensei asintió, aparentemente aceptando su explicación. Toma el formulario de solicitud. En cuanto a los 5 miembros requeridos, tendrás que averiguarlo tú mismo. Puedo ayudarte a buscar a algún chico que pueda estar interesado en la observación humana, pero en cuanto a Ikigaya, le dirigió a Seiya una mirada profundamente significativa. Eso dependerá enteramente de tu sinceridad y tus métodos. Se puso de pie, sacó una plantilla de documento de su cajón y se la entregó. Tráemela cuando la hayas completado. Buscaré una sala disponible para el club. En cuanto al nombre, hizo una pausa para reflexionar un momento. El club de observación humana funciona a la perfección. Es directo y no intenta ser demasiado pretencioso. A Ikigaya podría gustarle ese estilo. ¿Sí? Gracias, Sensei. Seiya aceptó el formulario como si estuviera recibiendo un decreto real. Adelante, entonces, Shizuma-sensei hizo un gesto con la mano para despedirlo, volviendo su atención a los documentos sobre su escritorio. Pero la pizca de diversión en sus labios no había desaparecido del todo. Buena suerte, Seiya-kun. La juventud, se trata de tener el valor de intentar cosas nuevas. Aunque el nivel de dificultad de tu objetivo en particular resulta ser excepcionalmente alto.
Con el formulario de solicitud en la mano, Seiya salió de la oficina con un torbellino de emociones sumamente complejas. Tras cerrar la puerta, apoyó la espalda contra la pared del pasillo y exhaló un largo y profundo suspiro, solo para darse cuenta de que tenía toda la espalda empapada en sudor. Fue un éxito, pero ¿por qué tengo la sensación de que logró ver mucho más de lo que yo pretendía? Y la actitud de Shizuma-sensei, juro que lo está disfrutando muchísimo. De hecho, parecía un tipo que se está acomodando en primera fila para ver un espectáculo de comedia. Sacudió la cabeza, obligándose a dejar de sobreanalizarlo todo. En cualquier caso, el asesor de la facultad estaba asegurado y el nombre del club estaba decidido. Las siguientes fases consistían en superar obstáculos descabellados, reclutar miembros al azar y capturar a Ikigaya. Justo cuando Seiya estaba bajando la guardia, preparándose para irse con los papeles en la mano, la puerta de la oficina de la facultad detrás de él se abrió repentinamente con un enorme clan. Inmediatamente después del accidente, se escuchó a una soprano femenina poderosa, imponente y absolutamente furiosa. Iratsuka-sensei. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Fumar está estrictamente prohibido dentro de las zonas de oficinas de los profesores. Seiya giró la cabeza en silencio, echando un vistazo a través de la rendija de la puerta que no se había cerrado del todo. Justo enfrente del escritorio de Shizuka-sensei se encontraba una mujer de mediana edad, de semblante severo y con gafas. Su dedo índice rozaba la punta de su nariz, y su aura era cegadoramente agresiva. Era la jefa del departamento, conocida en toda la escuela por su absoluta rigidez. Y Shizuma-sensei, que hacía apenas un instante parecía un hombre maduro, sofisticado y sereno que tenía el mundo a sus pies, ahora estaba frenético. Apagaba desesperadamente el cigarrillo recién encendido en un cenicero escondido a su espalda, con movimientos tan rápidos que prácticamente dejaban imágenes residuales. Toda su picardía se había desvanecido instantáneamente, reemplazada por la absoluta incomodidad de un culpable pillado con las manos en la masa y griega. Una expresión notablemente ensayada de sumisión total. Director, mis más sinceras disculpas. De verdad. Acababa de encenderlo y me estaba preparando para salir a fumar. Shizuma-sensei se puso de pie, intentando usar su imponente estatura y un tono completamente serio para suavizar las cosas, pero era dolorosamente obvio que no estaba funcionando. Preparándose para salir. La ceniza acaba de caer justo sobre los documentos escolares. Exclamó la directora, señalando con el dedo una pequeña mota gris en la esquina del escritorio. Miren esto. Además, en el informe disciplinario del Consejo Estudiantil de la semana pasada, los alumnos se quejaron explícitamente de percibir olor a humo de cigarrillo en los pasillos. ¿Fuiste tú otra vez? Bueno, bien podría haber sido otro profesor. Shizuma-sensei intentó desviar la conversación desesperadamente. ¿Otra profesora? Eres la que más fuma en toda la institución. ¿Quién fue la que activó las alarmas de incendio el semestre pasado? ¿Y quién fue la que fue sorprendida usando las macetas del pasillo como cenicero? La directora tenía un sinfín de quejas acumuladas y ahora mismo las estaba cobrando todas. Iratsuka-sensei. Usted es un educador. Debe mantener una conducta ejemplar. Si lo vuelvo a sorprender haciendo esto, lo reportaré directamente al director para que le reduzcan sus bonos. Mejor aún, lo haré responsable personalmente de limpiar todas y cada una de las áreas designadas para fumadores en todo el campus. Bajo la ráfaga incesante de reproches del director, la alta y poderosa figura de Shizuma-sensei parecía haberse encogido físicamente. Solo podía asentir con la cabeza en señal de absoluta sumisión. Sí, director, tiene usted toda la razón. Fue mi error. La próxima vez prestaré mucha atención. Jamás volveré a fumar en interiores. Esa patética escena, en contraste con la imagen de hombre sofisticado y experimentado que apenas unos segundos antes había estado cotilleando sobre la vida amorosa de una estudiante, lo hacía parecer dos personas completamente diferentes. Seiya, de pie junto a la puerta, estaba completamente estupefacto. Shizuma-sensei, nunca esperé que tuvieras un día como este. Como era de esperar, fumar es un pecado capital absoluto, sin importar a qué realidad transmigres. Se tapó la boca rápidamente con la mano, temeroso de soltar una carcajada incontrolable. Al mismo tiempo, en la intimidad de su mente, encendió una vela en silencio, y guardó 3 segundos de profundo duelo por Iratsuka Shizuma. 100 PS igual un capítulo extra. 10 reseñas en total igual un capítulo extra. 12. Capítulo 13. Algo acecha capítulo 13.
Algo acecha mientras caminaba. Seiya se detuvo en seco de repente, con una extraña sensación que le burbujeaba en el pecho. Era exactamente como cuando era niño, escondiéndose a escondidas bajo las mantas para jugar con el móvil. Justo cuando se estaba concentrando por completo, sentía de repente una mirada penetrante clavada en su espalda. Al girar la cabeza, veía a su madre parada en el umbral, mirándolo fijamente con el rostro completamente inexpresivo. Seiya se giró bruscamente. Una calle vacía y silenciosa. Unas pocas farolas tenues de color ámbar. A lo lejos, un gato callejero pasaba caminando a paso glacial. No había nadie. Observó su entorno con el ceño fruncido, fijando la vista en un poste al borde de la carretera y en un contenedor de basura durante varios segundos. Confirmó que no había ni una sola silueta sospechosa a la vista. ¿Fue solo una ilusión? No, esa escalofriante sensación de estar siendo vigilado intensamente, se sentía demasiado auténtica. Permaneció allí unos segundos más, su mirada recorriendo las sombras de un lado a otro varias veces, pero aún así no logró descubrir nada. Tal vez hoy estoy agotada y tengo los nervios de punta entre intentar fundar un club y engañar a un Chunibyo certificado, cualquiera se pondría un poco paranoico, ¿verdad? Negó con la cabeza y reanudó su camino. Sin embargo, esa inconfundible sensación de que un par de ojos lo seguían la espalda persistía, apareciendo y desapareciendo, pero sin llegar a desvanecerse por completo. Lo acompañó hasta que cruzó la entrada principal de la mansión Shoto, subió al segundo piso y sacó la llave para abrir la puerta de la habitación 201. En el preciso instante en que la puerta se cerró con un clic, esa sensación de asfixia finalmente se disipó. Seiya apoyó la espalda contra el panel de madera, dejando escapar un largo y entrecortado suspiro. Maldita sea, me has dado un susto de muerte. No me digas que en esta realidad también acechan sucesos paranormales. Da igual, olvídalo. En cualquier caso, estoy a salvo en casa. Se quitó los zapatos, tiró la mochila sobre la mesa y se desplomó sobre el colchón. La estructura estaba un poco rígida, y el débil sonido del videojuego de la habitación de al lado seguía resonando a través de la pared. Con la mirada perdida en el techo, Seiya comenzó a enumerar los logros del día. Asesor académico. Confinado. Nombre del club. Setled. Primer recuento de personal. Confirmado. Ahora, solo queda Ikigaya, mañana. Mañana tengo que encontrar una solución sí o sí. Se dio la vuelta, preparándose para entrar en su estado de somnolencia previa al sueño. Entonces, con la visión periférica, vislumbró su mochila escolar abierta sobre el escritorio, dejando al descubierto la esquina de un cuaderno. Seiya se quedó completamente paralizado. Deberes escolares. Deberes de inglés, deberes de matemáticas, deberes de idiomas. Él, un transmigrador literal que acababa de cruzar dimensiones, cargando sobre sus hombros la intensa presión de supervivencia de una misión del sistema, todavía tenía que hacer la tarea. Seiya se incorporó de golpe, mirando fijamente aquel cuaderno con una expresión de incredulidad absoluta. Imposible. Murmuró para sí mismo. Ya he transmigrado, y todavía tengo que hacer la tarea. ¿Qué clase de escenario tan absurdo es este? ¿Acaso las novelas web no suelen saltarse estas rutinas tediosas y monótonas? Sistema. Sistema, sal de aquí. ¿Puedo obtener una exención para esta tarea? Negativo. La respuesta del sistema fue rápida e instantánea. Seiya. Echó la cabeza hacia atrás y gritó al techo. ¿Por qué mi vida es tan increíblemente miserable? Su voz resonó con fuerza en el reducido espacio de la habitación. En la habitación contigua, los efectos de sonido del videojuego se detuvieron por un instante. Luego, una voz femenina perezosa, acompañada de un fuerte golpe, resonó contra la pared. Oye, vecino. ¿Por qué aúllas en plena noche? Si quieres gritar, hazlo durante el día. Seiya no derramaba ni una lágrima. Aceptando su sombrío destino, se levantó de la cama, se dejó caer en la silla del escritorio y abrió el libro de ejercicios de matemáticas. Fuera de la ventana, en la penumbra donde la luz de las farolas no podía penetrar, una pequeña silueta permanecía agachada contra la pared, sosteniendo un teléfono inteligente. En la pantalla se mostraba de forma destacada una instantánea del perfil de Seiya mientras estaba sentado en su escritorio, trabajando con ahínco en sus tareas. Akitomo estaba tan increíblemente eufórica que le temblaban visiblemente los dedos y los cristales de sus gafas brillaban intensamente en la oscuridad. Un protagonista costumbrista, trasnochando en su escritorio, capturado desde un ángulo de perfil, este material es simplemente magnífico.
Pulsó rápidamente el botón del obturador y guardó las imágenes directamente en una carpeta segura etiquetada como base de datos de referencia del protagonista. Lo mejor de hoy. El críptico diálogo del protagonista con la chica Chunibyo, la ruta que sigue el protagonista para volver a casa, la estética exterior del apartamento del protagonista y su perfil mientras hace los deberes, absolutamente perfecto. Satisfecha, guardó el teléfono, echó un último vistazo a aquella ventana iluminada y se escabulló silenciosamente en la noche, completamente contenta. En cuanto a la víctima de esta sesión fotográfica clandestina, Seiya se estaba rascando la cabeza con vehemencia por un complejo problema de cálculo cuando, de repente, estornudó con fuerza. Se frotó la nariz, murmurando entre dientes: ¿Quién me está maldiciendo ahora? Entonces, volvió a concentrarse en su trabajo. Primer día de transmigración. Progreso de la misión del sistema 0%, progreso del reclutamiento del club 20%, progreso de la tarea 5%. La vida fue realmente un trago amargo. 100 PS igual un capítulo extra. 10 reseñas en total igual un capítulo extra. 13. Capítulo 12. Reclutamiento de un miembro. Capítulo 12. Reclutamiento de un miembro. Con el formulario de solicitud en la mano, Seiya caminó lentamente por el sendero hacia su apartamento, mientras su mente seguía haciendo cálculos sobre ese rompecabezas definitivo. ¿Cómo se supone que voy a invitar a Ikigaya? Si se acercara a ella y le dijera directamente: oye, he creado un club, ¿quieres unirte? Lo más probable es que recibiera una mirada fría e inexpresiva y un rotundo no me interesa. Si él se amparaba en la autoridad de Hiratsuka Shizuka y decía: el sensei te ordenó que vinieras, ella podría aparecer, pero a partir de ese momento, lo catalogaría permanentemente como una molestia total que estaba confabulado con el profesorado. Según el manual de operaciones del esquema piramidal, en situaciones como estas, es necesario crear una necesidad compartida o un interés mutuo. Pero ¿qué tipo de requisito mutuo existe entre Ikigaya y yo? Justo cuando empezaba a dolerle la cabeza por pensar demasiado, una risa extraña y dramática resonó de repente justo delante de él. Jejejeje, el viento de hoy trae el aroma absoluto del abismo. Seiya levantó la vista. Justo debajo de un cerezo en flor, al borde del camino, había una chica. No era particularmente alta y vestía el uniforme femenino estándar del Instituto Sobu. Sin embargo, su chaqueta estaba profusamente adornada con insignias de lo más extravagantes. Algunas parecían logotipos de videojuegos, mientras que otras se asemejaban a intrincados círculos mágicos. Su larga melena blanca, ligeramente ondulada, caía sobre sus hombros, con las puntas recogidas en dos moños pequeños y asimétricos con cintas negras, creando una imagen que prácticamente gritaba estética ritual. Lo más llamativo de ella eran sus ojos. Brillaban con una intensidad increíble. En ese preciso instante, miraba fijamente al cielo, como si su mirada reflejara un mundo perteneciente a una dimensión completamente distinta. La primera reacción inmediata de Seiya: este diseño de personaje, me resulta sorprendentemente familiar. Su segunda reacción inmediata: un momento, podría ser Takanashi Rika de Tsunibide Koiga Shitai. No, Rika era excepcionalmente menuda, mientras que esta chica tenía una altura perfectamente normal. ¿Podría ser Togashi Yuta con cambio de género? No, Yuta era un chico. Un cambio de género lo convertiría en una chica, pero tampoco parecía él. Mientras su mente estaba inmersa en un torbellino de ideas, la chica giró la cabeza bruscamente, clavando su mirada en él con absoluta precisión. Tú, entrecerró los ojos y pronunció sus palabras con una voz que, claramente y de forma deliberada, bajó varias octavas. Puedo percibirlo. El inconfundible aura de lo sobrenatural se aferra a tu figura. Seiya. ¿Eh? La chica dio 2 pasos más cerca, dando una vuelta completa a su alrededor. Su expresión se tornaba cada vez más seria con cada paso. En efecto, esta frecuencia específica, es idéntica a la de mi compañero eterno, Hachiko. ¿Acaso ustedes dos son viajeros originarios del mismo reino? Seiya se quedó completamente paralizado. ¿Hachiko? ¿Ikigaya Hachiko? Esta chica realmente conoce Ikigaya. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras analizaba cuidadosamente a la chica que tenía delante. Una auténtica Chunibyo que conocía a Ikigaya. ¿Existía siquiera un personaje así en el canon original? ¡Santo cielo! Zaimokuza Yoshiteru. El tipo obeso, novelista y con síndrome de Chunibyo que era la única persona que se aferraba activamente a Ikigaya en la historia original, después de un cambio de género, se convirtió en una linda chica con síndrome de Chunibyo. Seiya sintió que su visión del mundo se renovaba violentamente una vez más.
Esa chica Ikigaya, en realidad tiene una amiga, bueno, una amiga con una personalidad notablemente intensa. Al ver a la chica Chunibyo parada frente a él, un repentino destello de brillante inspiración iluminó el cerebro de Seiya. Un momento. El club necesita 5 miembros para ser aprobado. ¿Acaso la figura que tengo justo delante no es la candidata perfecta para el papel de reserva? Y además ya conoce a Ikigaya. Con esa relación ya establecida, podría incluso servir como el puente perfecto para atraerla. Los ojos de Seiya se iluminaron al instante. La confusión y la sorpresa en su rostro fueron reemplazadas sistemáticamente por una oleada de pura emoción táctica. Tácticas de persuasión basadas en esquemas piramidales. Activadas. Respiró hondo, ajustó su expresión facial y respondió con una cadencia igualmente profunda y dramática. ¿De verdad, lograste percibirlo? Los ojos de Zaimokuza brillaron con una luz intensa. Lo sabía. Seiya asintió lentamente, con una expresión completamente solemne. En efecto. Provengo de un imperio antiguo y lejano. He traspasado las grietas del espacio-tiempo para llegar a esta realidad, en busca de una verdad perdida hace mucho tiempo. Zaimokuza estaba tan eufórica que casi saltó de alegría. Lo sabía. Lo sabía. Desde el primer día que te transferiste a esta academia, mis sentidos lo registraron. Esa frecuencia distintiva que no pertenece en absoluto a este mundo mundano. La voz interior de Seiya. ¿Lo registraste el primer día? Entonces, ¿por qué demonios apareces recién ahora? En fin, es una Chunibyo. La coherencia lógica no es un requisito aquí, continuó bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Sin embargo, el acto de viajar entre dimensiones consumió demasiado de mi poder latente. Actualmente necesito urgentemente un refugio. Un santuario donde los individuos de mi especie puedan reunirse para estabilizar mi existencia. Zaimokuza apretó los puños con fuerza. ¿Qué necesitas? Dímelo. Como guardiana del abismo, estoy más que dispuesta a ayudarte. Seiya aprovechó la oportunidad de oro para sacar el formulario de solicitud. Actualmente estoy creando una organización, el Club de Observación Humana. En apariencia, su único propósito es observar a la población común, pero en realidad, se inclinó un poco más, bajando la voz a un susurro absoluto. Su objetivo es localizar a otros viajeros que también provengan de los reinos exteriores y extraer sistemáticamente la energía latente de este universo. Por ahora, necesito a una persona con una inmensa percepción espiritual. Zaimokuza se quedó mirando el formulario de solicitud, con los ojos cada vez más abiertos y brillantes. El Club de Observación Humana, el nombre suena engañosamente común, pero no me dejo engañar. Sin duda es una identidad falsa. Seiya asintió enérgicamente. Exacto. No es más que un camuflaje. Entonces, ¿estás dispuesto a alistarte? ¿Cómo, nuestro consultor espiritual jefe? Zaimokuza le arrebató el formulario de solicitud de la mano, sacó un bolígrafo de la nada y firmó con una serie de trazos frenéticos y amplios. Utilizó una extraña combinación de letra gótica cursiva inglesa y símbolos rúnicos mágicos que hacían el texto completamente ilegible. Aunque al menos le sirvió para saber que su nombre en este mundo es Zaimokuza Yoshiko. A partir de hoy, soy oficialmente la protectora abisal del Club de Observación Humana. Anunció con absoluta e inquebrantable solemnidad. Al contemplar esa firma horriblemente deformada pero profundamente ritualista en el formulario, la voz interior de Seiya vitoreó. Hemos terminado. El primer recuento de personal está oficialmente confirmado. Los individuos con síndrome de Chunibyo son realmente los más fáciles de engañar, quiero decir, los más fáciles de tratar. Reprimiendo las ganas de reír a carcajadas, mantuvo su misteriosa y enigmática personalidad. Excelente. En ese caso, nos reuniremos mañana en la sala del club. Recuerda, bajo ninguna circunstancia debes revelar nuestro verdadero objetivo a los no iniciados. Zaimokuza asintió con profunda seriedad. Puedes estar tranquilo. Lo juro por el nombre del abismo. Tras pronunciar su frase, se dio la vuelta y echó a correr. Después de dar unos pasos, giró bruscamente, gritando con una cadencia operística y cantada. En cuanto a Chico, yo le transmitiré el mensaje. Le informaré que el viajero del reino de otro mundo la ha localizado oficialmente. Luego, desapareció por completo en el crepúsculo vespertino. Seiya se quedó paralizado, sumido en un silencio absoluto durante 3 largos segundos. Un momento, ¿qué acaba de decir? ¿Transmitirle el mensaje a Ikigaya en mi nombre? Seiya desarrolló repentinamente un presentimiento excepcionalmente catastrófico al respecto.
Mañana por la mañana, Ikigaya no me mirará con una expresión aún más extraña y crítica, ¿verdad? Bajó la cabeza, contemplando la extravagante y curvilínea firma que figuraba en su solicitud. Luego, dirigió la mirada hacia la calle lejana, donde su figura había desaparecido hacía rato, dejando escapar un suspiro lleno de contradicción. En fin, pase lo que pase, el quinto puesto requerido está oficialmente asegurado. Aunque el proceso fue un poco, Chunibyo, el resultado es objetivamente positivo. Dobló el formulario de solicitud, lo apartó y reanudó su marcha hacia su apartamento, con pasos mucho más ligeros que antes. 100 PS igual un capítulo extra. 10 reseñas en total igual un capítulo extra. 14. Capítulo 14. Finalmente, algunos avances capítulo 14. Por fin, algunos avances a la mañana siguiente, Seiya entró corriendo al aula justo cuando sonó el timbre de aviso. Se desplomó en su asiento y, antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, sintió una mirada intensa clavada en él. Él levantó la vista. En el asiento de delante, Ikigaya Hachiko giraba ligeramente la cabeza, mirándolo con una expresión sumamente compleja, que era prácticamente imposible de describir. ¿Cómo decirlo? Era en parte la mirada que le das a un completo desconocido cuyo cerebro claramente está fallando. También era en parte la mirada protectora de un padre hacia un tipo sospechoso que intenta secuestrar a su hijo tonto. Pero, debajo de todo eso, había un leve destello de comprensión, como, así que tú también eres un bicho raro. Seiya comprendió la situación al instante. Esa chica Chunibyo, Zaimokuza, sin duda transmitió el mensaje anoche usando su propio dialecto increíblemente único. El soberano de los reinos exteriores me ha nombrado oficialmente protector abisal del Club de Observación Humana. Oh, Hachiko. En verdad, un viajero de otro universo se ha manifestado directamente a tu lado. Casi con toda seguridad fue algo parecido. Sin embargo, Seiya reconoció en ello una oportunidad de oro. Al encontrarse con su mirada penetrante, no vaciló. En cambio, le ofreció una sonrisa serena y transparente. Le dedicó un leve asentimiento a modo de saludo silencioso. Luego, con disimulo, se dio la vuelta, actuando con total normalidad mientras abría la cremallera de su mochila y sacaba sus libros de texto para prepararse para la clase. Ikigaya lo miró fijamente durante 2 segundos, sin anticipar que respondería con tanta naturalidad. Frunció ligeramente el ceño antes de volverse para retomar la contemplación del paisaje que se veía por la ventana. Sin embargo, Seiya sabía que esa mirada no era en absoluto un fracaso. Porque la forma en que Ikigaya lo veía había cambiado oficialmente de quién es este tipo. A este tipo es bastante intrigante. Durante el recreo entre clases, Seiya no se apresuró a entablar una conversación. Mientras organizaba tranquilamente su escritorio, simplemente lanzó una pregunta casual y despreocupada. ¿Zaimokuza-san te dijo algo raro ayer? Los hombros de Ikigaya se movieron ligeramente, aunque no se dio la vuelta. ¿Qué opinas? Seiya soltó una risita, con un tono teñido de una teatral impotencia. Es un personaje realmente interesante. Me la encontré ayer de camino al trabajo y se empeñó en unirse al nuevo club que estoy creando. Con gran habilidad, añadió un sutil gancho a su declaración. ¿Por qué no vienes a verlo tú también alguna vez? Observar a personas reales debería ser un poco más interesante que mirar las nubes por esa ventana. Ikigaya no ofreció respuesta. Sin embargo, Seiya notó claramente que el bolígrafo que giraba entre sus dedos se detuvo durante una fracción de segundo. Eso es más que suficiente, no insistió más. Se levantó, cogió su botella de agua y se dirigió al pasillo para rellenarla. Dejó una espalda que prácticamente gritaba. Eres totalmente libre de venir o no. No te obligaré. Detrás de él, la mirada de Ikigaya se detuvo en su figura que se alejaba durante exactamente un segundo antes de volver a posarse en la ventana. Afuera, la vista seguía siendo la misma. Un cielo inmutable. Sin embargo, hoy se sentía como si un pequeño e imperceptible elemento se hubiera movido. Mientras tanto, Seiya caminaba por el pasillo de la escuela a paso glacial, botella de agua en mano. En realidad, no tenía sed en absoluto. Simplemente había salido a despejarse y ver si podía encontrarse por casualidad con otra posible víctima, miembro. Después de todo, la lista oficial del club contaba con un total de 2 nombres. Él mismo y esa chica Chunibyo tan peculiar, Zaimokuza. En cuanto a Ikigaya, las cosas ni siquiera habían pasado de la fase inicial de presentación. Conseguir 5 personas para cubrir las vacantes estaba resultando una tarea increíblemente difícil.
Justo cuando reflexionaba sobre esto, una silueta sorprendentemente familiar pasó flotando por la esquina, justo delante de él. Cabello blanco largo, moños pequeños y asimétricos, y una chaqueta que tintineaba con una variedad de insignias metálicas. Zaimokuza Yoshiko. Los ojos de Seiya se iluminaron al instante. Aceleró el paso para alcanzarlo. Zaimokuza-san. Zaimokuza detuvo su avance y se giró para mirarlo. Su rostro se transformó de inmediato en una expresión de profunda e inquebrantable solemnidad, propia de una oficial de bajo rango que se dirigía al comandante supremo de un sindicato clandestino. Ah. Soberano de los reinos exteriores. ¿Con qué propósito me invocas? El labio de Seiya se crispó violentamente, pero él optó estratégicamente por no corregir su terminología. Se inclinó un poco más, bajando la voz a un susurro. Hablando de eso, ¿tienes algún otro amigo que también esté, interesado en cosas como el abismo o los reinos exteriores? Zaimokuza parpadeó con sus grandes ojos, entrando en un estado de intenso procesamiento durante 2 segundos. Luego, infló el pecho, pronunciando su frase con una cadencia ferozmente orgullosa. La lista de mis compañeros eternos, números, pero a Chico sola. Seiya. Guardó un silencio sepulcral por un momento antes de insistir. ¿Y excluyendo a Chico? La expresión orgullosa e inquebrantable del rostro de Zaimokuza se congeló por un instante. Luego, alzó una mano para rascarse el cabello mientras su intensa aura de Chunibyo se disipaba a una velocidad visible a simple vista. Lo que quedó fue una sonrisa completamente incómoda, profundamente entrañable y un tanto tonta. No hay otros. Bajó la mano, murmurando en voz baja. Achiko siempre dice que mis manuscritos de novelas ligeras están demasiado cargados de clichés Chunibyo para que la gente normal los lea, y nadie más en la academia parece querer hablar conmigo. Al mirarla, Seiya se quedó de repente sin palabras. Esta chica, que apenas un microsegundo antes se había proclamado orgullosamente guardiana del abismo y había hecho referencias a dimensiones alternativas con total naturalidad, ahora mantenía la cabeza baja, mientras su zapato dibujaba pequeños círculos de ansiedad contra el suelo. De repente, le recordó al Zaimokuza original del texto canónico. Aquel otaku regordete, novelista y con síndrome de Chunibyo, que se aferraba constantemente a Hachiman, escribiendo manuscritos que no tenían lectores y soltando diálogos incomprensibles. Su único compañero en todo el mundo había sido aquel chico igualmente solitario. El personaje había sido transformado en una chica adorable, pero su esencia no había cambiado en absoluto. Seguía siendo esa Chunibyo profundamente incomprendida e intensamente aislada. Seiya dejó escapar un suave suspiro y extendió una mano para darle una palmadita en el hombro. Habló con un tono completamente serio, desechando cualquier rastro de su anterior bravuconería manipuladora. Está bien. De ahora en adelante, dentro del club de observación humana, eres libre de dar rienda suelta a tu lado Chunibyo tanto como quieras. Zaimokuza levantó la cabeza de golpe, con los ojos brillando como gemas pulidas. ¿De verdad? En verdad. Entonces tengo permiso para redecorar el santuario del club a semejanza de una catedral abisal. Tendremos que posponer ese tema para una discusión oficial en el comité. Entonces tengo permiso para realizar un ritual de invocación oscura una vez por semana. Eso también requiere una discusión en comité. Entonces, me está permitido. Zaimokuza-san, la interrumpió Seiya con suavidad, con un tono totalmente sincero. No nos adelantemos. ¿Podemos centrarnos primero en asegurar el número de efectivos necesarios? Zaimokuza asintió agresivamente, su gran personalidad Chunibyo se reactivó instantáneamente a su máxima capacidad. Entendido. Para el glorioso avance de nuestra empresa de otro mundo, ejerceré una templanza absoluta. Dicho esto, se dio la vuelta y salió corriendo por el pasillo, dejando tras de sí un sonido rítmico de insignias metálicas que tintineaban. Seiya permaneció inmóvil, observando su figura distante que se alejaba con un torbellino de emociones sumamente complejas. ¿Se supone que este club es el club de observación humana, o se está convirtiendo literalmente en un hogar para marginados sociales? Negó con la cabeza y continuó su lento paseo por el pasillo. Aunque, a decir verdad, cuando Zaimokuza declaró con orgullo, la lista de mis compañeros eternos no incluye a Chico. Con ese orgullo feroz e inquebrantable, en realidad fue un poco tierno. Da igual. Tendré que cruzar un puente a la vez, 100 PS igual un capítulo extra. 10 reseñas en total igual un capítulo extra. 15. Capítulo 15. Reclutamiento forzoso capítulo 15.
Reclutamiento forzoso. Seiya pasó la mayor parte de la tarde deambulando por el edificio de la escuela, observando con atención a los distintos grupos de estudiantes que merodeaban por los pasillos. Para cuando las piernas le empezaron a doler de tanto caminar, aún no había encontrado ni rastro del tercer miembro del club. Dejó escapar un suspiro de impotencia. Su objetivo era tener 5 miembros, pero por ahora, la plantilla solo estaba formada por él y Zaimokuza. Incluso con Ikigaya, las cosas apenas estaban empezando. Parecía que reclutar gente iba a ser mucho más difícil de lo que había pensado inicialmente. Decidido a dejar de malgastar su aliento por ese día, se dio la vuelta y regresó al aula, sentándose en silencio en su pupitre hasta que sonó la campana final. Las largas horas de clase pasaron volando, y en cuanto sonó la campana que anunciaba la salida, Seiya empezó a empacar su mochila. Planeaba irse directamente a casa para idear una nueva estrategia para dar caza a los demás, pero una mano pesada se posó de repente con firmeza sobre su hombro. Seiya-kun, ven conmigo. La voz de Shizuma-sensei provenía de justo encima de él. Utilicé mi autoridad para que aprobaran la sala del club. Te llevaré a verla ahora mismo. Los ojos de Seiya se iluminaron y los siguió rápidamente. Al llegar a la puerta del aula, Shizuma-sensei se giró repentinamente y señaló hacia un rincón específico de la habitación. Ikigaya. Tú también ven. La figura junto a la ventana, que estaba a punto de entrar en modo de bajo consumo para el resto del día, se quedó inmóvil. Ikigaya chico giró lentamente la cabeza, con sus ojos inexpresivos, llenos de una mirada de pura resistencia que decía, ¿por qué siempre tengo que ser yo? Necesito irme a casa. Dejó bien claro que no quería ceder ni un ápice. Pero miró el rostro de Shizuma-sensei, que claramente decía esto no es una negociación, y luego a Seiya, que estaba a su lado. Tras 2 segundos de silencio, finalmente no se atrevió a desafiarlo abiertamente. A regañadientes, se levantó, cogió su bolso y lo siguió. Durante todo el trayecto, irradiaba un aura oscura y deprimente que prácticamente gritaba, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué sufro así? Los tres caminaron por el pasillo y llegaron a una puerta al final del tercer piso del antiguo edificio escolar. Justo en el momento en que Shizuma-sensei abrió la puerta, una figura familiar salió corriendo del interior. Ah. Soberano de los reinos exteriores. Has venido a inspeccionar tu dominio. Zaimokuza Yoshiko permanecía de pie con los brazos extendidos dentro del aula. La habitación estaba abarrotada de pupitres y sillas viejas, pero tenía una pequeña ventana que ofrecía una vista despejada del cielo. Su expresión era increíblemente solemne, como si estuviera dando la bienvenida a un momento sagrado. Ikigaya se quedó paralizada en seco. Miró a Zaimokuza, luego a Seiya, con una leve sonrisa en el labio. Así que lo que dijiste anoche no era una broma. Seiya le dedicó una leve sonrisa, pero no dijo nada más. Shizuma-sensei ignoró por completo la reunión sobrenatural, entró directamente en la habitación y echó un vistazo a su alrededor con un gesto de satisfacción. Las instalaciones son un poco básicas, pero funcionarán una vez que estén limpias. Se dio la vuelta y su mirada se posó en Ikigaya, que en ese momento intentaba dar un paso atrás cerca de la puerta. Ikigaya, entra aquí. Ikigaya sentía los pies como si estuvieran clavados al suelo, y su rostro reflejaba sospecha. Sensei, ¿qué intenta hacer? Shizuna-sensei se acercó a ella, cruzó los brazos y la miró desde arriba. Aunque tenían aproximadamente la misma estatura, su presencia pertenecía a dimensiones completamente diferentes. A partir de hoy, eres miembro del Club de Observación Humana. Ikigaya frunció el ceño de inmediato y su voz se volvió más fría. No acepté esto y no tengo ningún interés en unirme a un club que suena tan problemático. No te pregunté si estabas de acuerdo, la interrumpió Shizuma-sensei con un tono tranquilo, pero sin dar lugar a réplica. La escuela es un campo de entrenamiento diseñado para prepararte para la sociedad. Una vez que entres al mundo real, a nadie le importará tu opinión. De ahora en adelante, debes acostumbrarte a que te obliguen a hacer las cosas. Ikigaya se mordió el labio, visiblemente furiosa pero incapaz de articular palabra. Esto es un secuestro en toda regla. Shizuma-sensei la ignoró y se volvió hacia Seiya. Su expresión se suavizó ligeramente, con un tono que daba la impresión de que le estaba confiando algo importante. Déjala aprender a interactuar con la gente. Esa personalidad suya, aislada y retorcida, debería mejorar un poco. ¿Puedo dejarla aquí contigo? Te pido que la cambies. Seiya se quedó desconcertado por un segundo.
Al mirar los ojos serios de Shizuna-sensei, y luego a Ikigaya, que tenía la cabeza agacha con expresión de profundo enfado cerca de la puerta, se sintió un poco confundido. Shizuka-sensei, ¿realmente se preocupa por ella? Él asintió con la cabeza, con tono sincero. Haré lo mejor que pueda, sensei. Oigan. Ikigaya protestó de inmediato. No se están pasando de la raya, decidiendo así, con tanta ligereza, la vida de los demás. Como si no hubiera escuchado ni una sola palabra, Shizu-sensei le dio a Seiya una palmadita de satisfacción en el hombro y se dio la vuelta para marcharse. Al llegar a la puerta, le lanzó una mirada a Ikigaya. A partir de mañana, preséntate justo después de clase. No me obligues a venir a buscarte. Probablemente no quieras que tenga una larga y profunda charla contigo en mi despacho sobre la vida y la sociedad, ¿verdad? Dicho esto, sus pasos se fueron desvaneciendo gradualmente por el pasillo. El aula quedó en absoluto silencio durante unos segundos. Zaimokuza fue el primero en romper el hielo, acercándose rápidamente a Ikigaya. Chico. Esto es maravilloso. Por fin podemos luchar codo con codo en la misma organización. Ikigaya la miró, con los ojos completamente inexpresivos. ¿Desde cuándo me incluyes en toda tu mitología fantástica? Desde el preciso instante en que el abismo me concedió la revelación. Recuerda tomar tus medicamentos cuando llegues a casa. Seiya reprimió una sonrisa y dio un paso al frente. Al encontrarse con su mirada, le dedicó una sonrisa completamente abierta y natural. Bienvenida al club, Ikigaya-san. Sé que te obligaron a venir, pero, bueno, ya que estás aquí, toma asiento. Señaló una silla cercana que parecía relativamente limpia. Ikigaya lo miró y permaneció en silencio unos segundos. Finalmente, entró a duras penas en la habitación, dejó caer su bolso sobre la silla y se sentó junto a la ventana. Era el mismo sitio de siempre, desde donde tenía una vista perfecta del cielo. Zaimokuza caminaba de un lado a otro a su alrededor con entusiasmo, murmurando tonterías sobre cómo las estrellas gemelas del abismo finalmente se han alineado. Mirando por la ventana como si hubiera renunciado por completo a la vida, Ikigaya murmuró una queja en voz baja. Primero me obliga un profesor, luego me acosa un Chunibyo, y ahora tengo que lidiar con que me vigiles. Mi vida en el instituto se acaba oficialmente a partir de hoy. Su tono estaba lleno de quejas, pero en realidad no hizo ningún intento por marcharse. Al presenciar cómo se desarrollaban los acontecimientos, Seiya se sintió absolutamente emocionado por dentro, aunque mantuvo una compostura exterior perfectamente firme como presidente del club. ¡Qué asistencia tan legendaria! Shizuma-sensei, te quiero. Con un Chunibyo tirando de un lado y Shizuka-sensei empujando del otro, no hay manera de que escapes ahora, Ikigaya. Se dio la vuelta, fingiendo ordenar los viejos escritorios y sillas, pero la sonrisa en su rostro era imposible de ocultar. Fuera de la ventana, la puesta de sol era perfecta. Club de Observación Humana. Miembros +1. 100 PS igual un capítulo extra. 10 reseñas en total igual un capítulo extra. 16. Capítulo 16. Saika capítulo 16. Saika Seiya seguía disfrutando plenamente de la enorme ayuda de Shizuma-sensei cuando Zaimokuza levantó repentinamente la mano para hacer una pregunta. Soberano de los reinos exteriores. ¿Qué actividades realizará nuestro club a diario? Seiya se quedó en blanco. Ah, claro. Actividades del club, ¿qué se supone que debemos hacer exactamente? En ese momento, su mente estaba completamente concentrada en asegurar el número de personas y en arrastrar a Ikigaya a la sala. En cuanto a los detalles concretos de lo que harían, realmente no le había dado muchas vueltas. Pero según la tercera regla del manual de operaciones del esquema piramidal, cuando te encuentres en una situación así, no muestres ni una pizca de debilidad. Debes decir disparates con absoluta confianza. Se aclaró la garganta y apoyó ambas manos a la espalda, adoptando una pose profundamente enigmática. Nuestro propósito fundamental es observar las diversas facetas de la vida humana. Concretamente, echó un vistazo a Ikigaya junto a la ventana, y una repentina inspiración lo invadió. Observar a las personas aisladas y ayudarlas a integrarse en la colectividad. En resumen, el club de asistencia para el aislamiento. Los ojos de Zaimokuza brillaron. ¡Oh! ¡Genial! Eso suena increíblemente profundo. Al oír esto, Ikigaya finalmente apartó la mirada de la ventana. Cruzando los brazos contra la pared, sus labios se curvaron en una sonrisa completamente cínica. ¿El club de asistencia para el aislamiento? Eso suena a un eufemismo educado para una celda de contención forzosa para marginados sociales.
Además, esa mirada que me acabas de lanzar dejó meridianamente claro que te lo inventaste sobre la marcha. Si vas a inventarte una premisa así, ¿podrías al menos esforzarte un poco? Seiya fingió ser completamente sordo, con una piel tan gruesa que podría repeler fuego de artillería, mientras seguía hablando con rostro impasible. Actualmente, somos 3. Yo, Zaimokuza y Kigaya. Todavía necesitamos reclutar a 2 más. Un momento, soberano de los reinos exteriores. Zaimokuza levantó la mano de inmediato para protestar. Ayer proclamaste que necesitábamos 5 personas. ¿Por qué ahora solo somos 3? Seiya sintió que su rostro se sonrojaba ligeramente, pero mantuvo una compostura impecable. Ya estoy en ello, ya estoy en ello. Traeré los siguientes muy pronto. Antes de que las palabras pudieran salir completamente de su boca, la puerta se abrió con un fuerte clac. Una silueta de una delicadeza y suavidad extraordinarias se materializó en la entrada. Su cabello blanco, corto y esponjoso caía suavemente sobre su frente, y sus grandes ojos, muy abiertos, reflejaban una mezcla de desconcierto y confusión, como los de un corderito perdido. Disculpe, dijo tímidamente, con una voz increíblemente suave y dulce. ¿Es la sala del club de béisbol? Al mirar fijamente a la chica que tenía delante, Seiya sintió una intensa oleada de familiaridad, aunque no lograba recordar dónde la había visto antes. ¿Eres? Al ver su reacción, la chica parpadeó, bajando ligeramente la cabeza con una leve decepción. Seiya-kun, ¿no estamos en la misma clase? Soy Saika Totsuka, Seiya. Oh. Espera, ¿qué? Saika. Esa chica tan delicada y bonita, Saika. ¿En qué se convirtió? Un momento, Saika era originalmente un chico en el material original. Entonces un cambio de género significa que se convirtió en una chica de verdad. ¿Acaso eso no significa que el personaje que antes era un chico más guapo que la mayoría de las chicas ahora se ha convertido en una chica más guapa que literalmente todas las demás chicas? Seiya sentía que la Q de su cerebro amenazaba con colapsar una vez más. Y Kigaya, por otro lado, fue la primera en reaccionar. Arqueando una ceja, inspeccionó minuciosamente a Saika Totsuka en la puerta con inmenso interés, lanzando un comentario mordaz y gélido. Mira eso. Justo cuando dices que vas a meter a alguien en tu vida, aparece una víctima en la puerta. Con esa labia, es una verdadera lástima que no te dediques a ser vidente a tiempo completo. Seiya le lanzó una mirada fulminante, pero hizo todo lo posible por mantener una fachada serena, incluso forzando una sonrisa completamente natural. Ah. Totsuka-san. Claro que te reconozco. Hace un segundo la iluminación era demasiado tenue para ver con claridad. Saika dejó escapar un suspiro de alivio, un leve rubor tiñendo sus mejillas. Uf, me asustaste. De verdad pensé que me habían olvidado por completo. Seiya aprovechó la oportunidad de oro para cambiar de tema, temiendo que ella siguiera insistiendo en que no había reconocido a un compañero de clase. Totsuka-san, ¿estás buscando al club de béisbol? Saika asintió, jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su chaqueta del uniforme, con una expresión excepcionalmente inocente y encantadora. No me decidía del todo antes, pero hoy por fin me armé de valor para inscribirme. ¿No se decide? Eso significa que aún no se ha unido a ningún club, ¿verdad? Los ojos de Seiya se iluminaron al instante. La intensidad de ese brillo era comparable a la de un lobo hambriento que divisa un trozo de carne exquisito, o a la de un cabecilla de una estafa piramidal que cruza miradas con un nuevo recluta. Tras observar con atención cada detalle de la escena, Kigaya no pudo resistir la tentación de lanzar una advertencia. Totsuka, te recomiendo encarecidamente que des la vuelta y corras ahora mismo. Cuanto más rápido, mejor. Saika la miró con expresión inexpresiva, luego volvió a mirar a Seiya. Antes de que pudiera siquiera comprender la advertencia, Seiya respiró hondo y se puso de pie lentamente. Una sonrisa amable, completamente inofensiva, casi paternal, se dibujó en su rostro. Mientras hablaba, dirigió una mirada rápida y penetrante hacia Zaimokuza. Fiel a su naturaleza de Chunibyo, Zaimokuza captó la señal al instante. Moviéndose como un rayo, se abalanzó hacia la entrada. Con un fuerte plaf, cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo con destreza. ¿Eh? Espera, ¿qué? Saika se sobresaltó visiblemente por el cierre repentino y retrocedió unos pasos presa del pánico. ¿Lo ves? Kigaya gesticuló con las palmas abiertas. Parafraseando un viejo proverbio, esto es precisamente lo que se llama atrapar a una rata en una jaula. Oh, perdón, quise decir reclutamiento de alta eficiencia.
Seiya ignoró por completo sus comentarios y poco a poco se acercó a Saika. De repente, un formulario de inscripción con las palabras Club de Observación Humana apareció en su mano, y ya le extendía un bolígrafo directamente hacia ella. Totsuka-san, escúchame, adivino, su siguiente frase será: el club de béisbol no tiene a nadie tan interesante como la gente de esta sala, intervino Ikigaya desde su sitio junto a la ventana, cruzando los brazos mientras comentaba en directo la manipulación. O quizás, tenemos aquí a alumnos de cursos superiores increíblemente amables y compañeros maravillosos. Es muy probable que te prometa una visión grandiosa sobre cómo esto mejorará tus habilidades sociales, cuando en realidad solo te está utilizando para completar el cupo obligatorio. Saika quedó completamente atónita ante la rápida explicación, y sus ojos se volvieron cada vez más confusos mientras un atisbo de vigilancia se colaba en su mirada hacia Seiya. La sonrisa de Seiya se endureció por una fracción de segundo. Se giró para fulminar con la mirada a Ikigaya, y luego volvió a mirar a Saika con una sonrisa aún más radiante y deslumbrante, con un tono tan dulce que parecía miel. No le hagas caso. Ikigaya-san solo tiene una lengua afilada, pero un corazón tierno. Simplemente me disgusta ver cómo alguien es secuestrado misteriosamente por una organización turbia, replicó Ikigaya. Su mirada se desvió casualmente hacia la postura visiblemente tensa de Saika antes de añadir un pequeño matiz. Aunque, el entrenamiento del club de béisbol es brutalmente agotador. Con una complexión tan frágil como la tuya, probablemente no sobrevivirías ni 3 días. Esas palabras resonaron profundamente en el corazón de Saika. Bajó la cabeza y murmuró con voz apenas audible. Yo también me sentía así, tenía mucho miedo de acabar retrasando a todos. Los ojos de Seiya brillaron con una luz intensa, y aprovechó la oportunidad al instante. Exacto. Por eso nuestro club de observación humana es perfecto para ti. Las actividades son muy amenas, el ambiente es de lo más armonioso, y además puedes pasar tiempo con tus compañeros de clase. Seiya-kun. Saika levantó la vista, señalando tímidamente su rostro con un dedo. Tus ojos parecen brillar físicamente. La sonrisa de Seiya se volvió aún más deslumbrante mientras deslizaba con delicadeza el formulario de solicitud directamente en sus manos. Esa es la señal inequívoca de reconocer un alma gemela. Totsuka-san, ¿has oído hablar alguna vez del glorioso club de observación humana? 100 PS igual un capítulo extra. 10 reseñas en total igual un capítulo extra. 17. Capítulo 17. Otro miembro asegurado. Capítulo 17. Otro miembro asegurado. Saika retrocedió ante la mirada intensamente concentrada de Seiya, con la espalda casi pegada a la puerta del aula. Instintivamente quiso darse la vuelta y huir, pero enseguida se dio cuenta de que Zaimokuza seguía firme en la entrada, con los brazos cruzados, bloqueando por completo la salida con una expresión solemne. La voz de Saika sonó notablemente sorprendida, suave y ligeramente temblorosa. ¿El club de observación humana? ¿Qué clase de club es ese? Seiya no se apresuró a responder. Retiró lentamente el formulario de solicitud, apoyó las manos a la espalda y miró pensativo por la pequeña ventana que daba al cielo. Los últimos rayos del sol poniente iluminaban su rostro a la perfección, bañándolo en un cálido resplandor dorado. Totsuka-san, su voz bajó a un tono bajo y suave. Acabas de mencionar que querías unirte al club de béisbol, ¿verdad? Saika asintió, mientras sus dedos seguían retorciendo nerviosamente el dobladillo de la chaqueta de su uniforme. ¿Por qué quieres unirte? Porque me gusta mucho el béisbol, La voz de Saika se fue apagando. Quería intentar hacer amigos. Seiya sintió un ligero tirón en el pecho. Asintió levemente y luego lanzó una pregunta que parecía completamente ajena al tema. Totsuka-san, ¿alguna vez te sientes solo? Saika se quedó paralizada. Levantó la cabeza, con un atisbo de desconcierto reflejado en sus grandes ojos empañados. Seiya no esperó a que ella respondiera. Se dio la vuelta, señalando con el dedo a Ikigaya, que estaba junto a la ventana, y luego a Zaimokuza, que estaba junto a la puerta. Mira. Ikigaya-san prefiere estar completamente sola. Socializar le resulta un auténtico engorro. Luego señaló a Zaimokuza. Y la mente de Zaimokuza-san está repleta de fantasías sobre el abismo y dimensiones alternativas, hasta el punto de que la gente común no entiende lo que dice. Su tono se suavizó aún más. Ambos son personas solitarias. Y yo también. Como acabo de llegar a esta escuela, no conozco a nadie aquí. Saika escuchaba en silencio, mientras el pánico en sus ojos se transformaba gradualmente en una oleada de tranquila compasión.
Aprovechando el momento oportuno, Seiya mantuvo un tono mesurado y sereno. Precisamente por eso fundé este club. No pretende ser un lugar ruidoso y bullicioso, ni obligar a todos a hacerse amigos de repente. Simplemente ofrece un espacio propio, un rincón donde puedes ser tú mismo sin fingir. Si quieres hablar, hablas. Si no te apetece, no tienes por qué decir ni una palabra. Se acercó directamente a Saika, bajando ligeramente la mirada para encontrarse con la suya. El club de béisbol es genial, y sin duda puedes hacer amigos allí. Pero si algún día te sientes agotado, o simplemente quieres un lugar donde esconderte y dejar de fingir sonrisas, el Club de Observación Humana siempre te recibirá con los brazos abiertos. Volvió a extender el formulario de solicitud. Esta vez, no había un brillo intenso en sus ojos. Su postura era completamente tranquila y sincera. Por supuesto, eres más que bienvenido a unirte a nosotros ahora mismo. No exigimos que participes en ninguna actividad, no te pedimos que seas extrovertido ni te obligaremos a hablar. Puedes simplemente sentarte aquí y desconectar si quieres. Saika miró fijamente el formulario de solicitud, luego alzó la vista hacia Seiya, después hacia Ikigaya junto a la ventana y, finalmente, volvió a mirar a Zaimokuza en la puerta. Ikigaya seguía mirando por la ventana, pero una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Zaimokuza asintió enérgicamente, con una expresión imponente. Únete a nosotros. Forma parte de nuestra gloriosa facción abisal. Saika no pudo evitar soltar una risita. Su sonrisa era increíblemente tímida, pero a la vez excepcionalmente encantadora. Aceptó el formulario de solicitud y susurró suavemente. Entonces, lo intentaré. Seiya estaba eufórico por dentro, pero por fuera mantenía la compostura absoluta de un presidente de club. Incluso le ofreció un bolígrafo con mucha consideración. Tómate tu tiempo, no hay prisa. Saika tomó el bolígrafo y escribió cuidadosamente su nombre en la hoja de registro. Una vez terminado, sostuvo el papel con ambas manos y se lo ofreció a Seiya, con un leve rubor en las mejillas. Por favor, cuídame bien. Seiya aceptó el formulario, asintiendo solemnemente. Bienvenida al Club de Observación Humana. Zaimokuza fue la primera en aplaudir, dando palmas con inmenso entusiasmo mientras gritaba. ¡Ah! Una nueva compañera de armas. Junto a la ventana, Ikigaya finalmente giró la cabeza, echando un vistazo rápido a Saika antes de dirigir su mirada hacia Seiya. Su expresión prácticamente gritaba. Acabas de estafar a otra. Seiya le dedicó una rápida sonrisa, y sus ojos respondieron con una réplica silenciosa. ¿Qué te parece? Bastante impresionante, ¿verdad? Ikigaya apartó la mirada y volvió a concentrarse en el paisaje exterior. Seiya miró el formulario de solicitud que tenía en las manos. Ahora lucía 3 firmas oficiales. Zaimokuza Yoshiko, Saika Totsuka y Ikigaya Achiko, a quien Hiratsuka Shizuka había empujado a la fuerza a la habitación. Incluyéndolo a él, sumaban 4 personas. Le faltaba solo uno. Pero, tras guardar cuidadosamente el formulario de solicitud, miró el cielo que se oscurecía a través de la ventana, con una sonrisa relajada en los labios. No había prisa. Dado que el objetivo más difícil, Ikigaya, ya estaba sentado aquí mismo, en esta habitación, el último miembro tarde o temprano tendría que presentarse en la puerta. Después de todo, este club parecía tener una atracción magnética bastante extraña. Zaimokuza ya había comenzado a explicarle a Saika las directrices de orientación obligatoria de la facción abisal. Saika parecía completamente desconcertada, pero era demasiado educada para interrumpirla, mientras que Ikigaya seguía mirando por la ventana, aunque con las orejas claramente atentas, escuchando toda la conversación. La sala del club era un poco caótica, pero a la vez se sentía extrañamente armoniosa. Al presenciar esta escena, Seiya sintió de repente que este club podría llegar a ser algo especial. 100 PS = un capítulo extra. 10 reseñas en total = un capítulo extra.